Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? What the fuck, robot cabeza de escroto, ¿qué haces presentando este video? ¿Qué le hiciste aquí, mariquita? Tranquilos, no pasó nada, simplemente vengo a decirles que preparen sus anos, aprieten sus colas y tengan muchas fuerzas para no cagarse, porque el shader que les vamos a presentar el día de hoy los hará desmayar. Es uno de nuestros preferidos en todo Minecraft Bedrock y me llena de felicidad presentárselos hoy. Pero espera, recuerda que la meta del mes de agosto es llegar a los 100.000, por lo que si aún no estás suscrito hazlo carajo. Mientras bajas y lo haces te canto mi himno. Vegeta, Vegeta, eres el mejor youtuber. Vegeta, Vegeta, eres el mejor youtuber. Ya lo hiciste. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, mis caracoles, antes que nada en esta reciente actualización tendremos algunos aspectillos completamente nuevos, tales como su optimización, mejoramientos gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero vamos paso por paso para que vayamos entendiendo todo lo nuevo de esta versión. Primero que nada, esta tiene una optimización bastante perrona, me gusta, pero ojito, cuidado, ya que si los queremos correr en nuestros gama mierda, debemos de tenerlo bastante optimizado y con los ajustes gráficos al mínimo, ya que esta actualización trae cositas que, a ver, pesan bastante para esta clase de dispositivos. O sea que sí es posible correrlos en los gama mierda, con bastante cuidado, claro está. No quiero que se les vaya a explotar su tostador en las manos. En esta reciente actualización también tendremos un cambio en la saturación y el contraste de todo nuestro juego. Ahora el Minecraft luce como una película de acción, más que como el Minecraft normalmente. Algo que quiero resaltar mucho es que este shader cuenta con unas sombras bastante precisas, obviamente no serán las más perronas de todo el juego, sin embargo algo es algo. Debemos de tener en cuenta que este shader está destinado para los diferentes dispositivos gama media y gama media baja, entonces no exijas mucho aquí, mi muchachito. Uno de los apartados que más me ha gustado de esta reciente versión es que tenemos un gran cambio en el cielo. La verdad es que me impresiona mucho que el señor creador haya logrado esta maravilla, ya que no solo tendremos nubes diferentes, sino dos capas de nubes. La primera del Minecraft Vanilla, las normales, y la segunda son las que agrega, las cuales le dan un toque de profundidad a nuestro juego y la verdad me gusta mucho cómo se ven. Un punto bastante positivo para algunos, quizás negativo para otras, pero que estoy seguro que es un puntazo en la optimización, es que no hay movimiento de hojas. No señores, este shader lastimosamente o por fortuna, no sé cómo se lo vayan a tomar ustedes, no tendrá absolutamente nada de movimiento en ningún lado. Es lo que hay, tendremos que conformarnos por ahora y mientras van saliendo más versiones acerca de este shader. Algo que me ha gustado bastante de los Origin Shaders es que tenemos una textura 3D incorporada en él, pero ojos, tranquilos, ya que no será una textura 3D extravagante, estrambótica o fea, no lo será. A mi parecer es tipo PBR Vanilla. No es que tenga unos detallazos que si nos fijamos bien nos vamos a pegar con un pedazo de madera. No. Es un 3D suavecito, bonito, que complementará bastante bien nuestro juego y que a mí en lo personal me gusta. Ya tocará que ustedes mismos lo prueben y vean si está sobrecargada para sus mundos. Y por cierto, algo que había olvidado mencionarles es que estoy grabando desde mi Redmi Note 9S para que vayan viendo más o menos cómo es el rendimiento de este shader. Y obviamente hay que tener en cuenta que este no es el mejor dispositivo gama media, por lo que sus gama mierda estoy seguro que lo soportará bastante bien. Uno de los puntos más duros de este shader es definitivamente su iluminación, ya que les voy a ser sincero, si tenemos una casa bastante encerrada y con pocas fuentes de luz, cuando pongamos una antorcha o algún bloque de iluminación, vamos a ver prácticamente la divina papaya, ya que tan solo mira tú eso. Dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el bloque, asimismo será la magnitud o poder expansivo de este bloque iluminatorio. Son detalles demasiado pequeños, pero que son bastante difíciles de ver por acá en Minecraft Bedrock. Por eso es que le hago un seguimiento tan de cerca a este shader. Y el lugar por el que he decidido traer este shader, el que me ha motivado y que es uno de los que más me encanta, es definitivamente su agua. Ya que como podemos observar, estamos frente a un agua bastante bonita, ya que conserva los efectos que a mí más me gustan, y estamos hablando de que esta está totalmente transparente. Y además de todo tiene unos sondeos y parece que dentro de esta hay unos efectos de luz bastante perrones. No me pueden decir que esta agua no es mejor que la de los Osbes, o sea, se la lleva, le da un golpe bajo, la estropea, la daña, la arrastra al infierno.
Pero el problema es que una vez nos sumerjamos dentro de esta, no vamos a tener absolutamente nada de efectos. Este shader, al aún encontrarse en una versión demasiado beta, se lo paso, ya que si fuese su versión oficial, lo crucificaría. Y cuidadito con los gamamierdas cerca del agua, ya que la optimización de esta es definitivamente otra mierda. Y otro plus o dato extra es que los ores de este shader son capaces de reflectar lo que tenemos en el cielo. Lastimosamente mi dispositivo no es compatible con el motor gráfico de este shader, por lo que se ve como si estuviese bugueado o invisible el bloque. Sin embargo, tranquilos, ya que sus tostadoras lo correrán con total normalidad. Saliéndome un poco del guión, bro, si puedes correr este shader en tu teléfono, te lo recomiendo mucho, ya que nos dará mucha calidad gráfica, y eso que decir mucha es poco. Te lo recomiendo, descárgalo y pendiente a mi TikTok e Instagram, ya que ahí voy a seguir subiendo todas las actualizaciones de esta belleza. Like por el link sin publicidad. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbete para no perderte del mejor contenido de Minecraft Bedrock. Y no te olvides de seguirme en mi TikTok, donde vas a tener un contenido completamente diferente a lo acostumbrado acá en el canal. Y en mi Instagram, donde vas a poder estar en contacto conmigo todo el tiempo. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.